Esta cinta comienza en formato documental con un mensaje en pantalla, el cual nos dice que esta película muestra eventos ocurridos en octubre del año 2007, el cual contiene material oficial de la policía y que algunos de los involucrados en los eventos no quisieron ser entrevistados. Seguido a esto, se nos muestra una llamada de una mujer al 911 el 21 de octubre del 2007, la cual, mientras llora y grita desconsoladamente, le dice a la interlocutora que se encuentra en una estación de metro y que necesita ayuda porque su amigo está muriendo. Sin embargo, la llamada se corta antes de que la mujer le pueda especificar en qué estación está. Posteriormente, distintos reporteros y canales de noticias nos explican un proyecto lanzado por el gobierno de Nueva Gales del Sur, en Australia, el cual se plantea que, tras el cambio climático y la creciente falta de agua, se comience a reutilizar agua que ha quedado atrapada en unos túneles abandonados, los cuales están ubicados precisamente debajo de Sydney. Si bien hay personas que se opusieron a este proyecto alegando que esos túneles son el refugio de muchas personas sin hogar, el ministro del agua niega que allí vivan personas y reafirma que es la mejor solución. Seguido a esto, se nos presenta a la primera entrevistada del documental, la cual es una periodista llamada Natasha Warner, quien fue la que tomó la historia del plan del reciclaje de agua utilizando túneles abandonados para hacer una investigación periodística. ¿Por qué una periodista le da tanta importancia a un hecho como este? Fácil. Porque de la noche a la mañana, el proyecto simplemente fue olvidado y nunca más se habló de él, lo cual no sería raro en sí, si no fuera porque nadie quiere dar explicaciones al respecto, como si trataran de ocultar algo. Seguido a esto, se nos presenta al resto de los compañeros de Natasha, los cuales son el director de producción llamado Peter Ferguson, el camarógrafo Steve Miller y el operador de sonido Jim Williams, a quien sus amigos apodan Tangles. Unos días después, más precisamente el 10 de octubre a la mañana, Natasha descubre un video de unos jóvenes youtubers que se adentraron en los túneles abandonados, en donde se escuchan ruidos raros y uno de ellos desaparece. Al ver esto, la mujer decide mostrarle el video a su jefe John y le propone hacer un documental al respecto, lo cual él aprueba e incluye en el grupo de trabajo a Peter. Sin embargo, este último no se toma para nada bien la noticia, ya que estaba a punto de viajar a China para cubrir una historia en la cual venía trabajando desde hace muchísimo y por la cual estaba muy emocionado. Claramente Peter ya no va a poder hacer ese viaje y es la misma Natasha la que debe comunicárselo. Luego, en las entrevistas de Steve, él declara que le parece ridículo que una periodista como Natasha base todo su proyecto en un video de YouTube. Además, se muestra descontento con el hecho de que Peter no pueda ir a China, ya que iba a ir con él, y se queja de que su jefe John pareciera siempre ponerse del lado de Natasha por algún motivo. Si bien Peter se enfureció muchísimo por la noticia, a los pocos días el enojo cesó un poco, ya que él era muy profesional en su trabajo y el 14 de octubre, el grupo decide ir a una conferencia para poder hablar con el ministro del agua y hacerle preguntas acerca de los túneles, las supuestas personas vagabundas que habitan en el lugar y sobre las desapariciones que ocurrieron allí. Sin embargo, el ministro se niega a comunicarse con ellos. En la entrevista, Natasha también nos cuenta que comenzó a hablar con los vagabundos de toda la ciudad y entre ellos encontró a Trevor, el cual es un hombre que parece haber tenido su propia experiencia dentro de los túneles. Por lo tanto, se encuentran con él para entrevistarlo y le preguntan qué lo llevó a vivir en este lugar. El hombre responde que él y otras personas sin hogar buscaron ese lugar para refugiarse del frío y luego, cuando le preguntan si esas personas todavía están allí, él les responde que no, y cuando el equipo intenta preguntarle qué fue lo que pasó allí abajo y si conoce a alguien que haya desaparecido, Trevor comienza a tener un ataque de pánico,
comienza a llorar desconsoladamente y se esconde en una de las esquinas de la habitación. Y hago esta pequeña pausa para pedirte que me sigas en Instagram, ya que subo contenido todos los días en esa plataforma. Si no aguantas la espera cuando no subo video en este canal, anda a seguirme allá para que sigas perturbándote todos los días. No te vas a arrepentir. Sigamos con el video. Algunos días después, Natasha está completamente decidida a investigar los túneles, por lo que contacta al Departamento de Transporte e Infraestructura, explicando que ella y su equipo necesitan acceder a los túneles para realizar una historia. Sin embargo, la mujer al otro lado le responde de manera tajante que está prohibido el acceso a los túneles, y cuando Natasha intenta decirle que solo serán unos minutos, la operadora corta bruscamente la llamada, lo cual deja más intrigada a la periodista, quien ahora está completamente segura de que el gobierno esconde algo. Posteriormente, cuando el equipo se reúne, Natasha les dice que no ha conseguido los permisos para entrar, pero que de todas maneras John se va a encargar de eso. Por lo tanto, Steve comenta en el documental que, al tener el aval de John debido a los contactos que este tiene, él se sintió tranquilo, ya que pensó que John arreglaría todos los pormenores. El 20 de octubre, la noche de la exploración, el equipo se prepara con cámaras, equipos de iluminación y dispositivos de grabación de audio y se dirigen a una de las estaciones para acceder a los túneles. Sin embargo, son detenidos por un oficial de seguridad que les informa que el acceso está prohibido. Claramente esto no iba a detener a Natasha, quien intenta sobornar al hombre, pero este se niega de todos modos. Habiendo llegado a este punto, la mujer no tenía pensado rendirse y encuentra una entrada de mantenimiento abandonada. Antes de ingresar el equipo, Peter le pregunta si realmente John aprobó todo esto y ella le contesta afirmativamente, diciéndole que no se preocupe por nada. Si bien al principio el lugar por el que están pasando está bastante iluminado, a medida que se adentran las luces desaparecen y se encuentran en un espacio totalmente oscuro, por lo cual se ven obligados a usar sus linternas y un mapa que al parecer no tiene marcados todos los caminos posibles en los túneles. Seguido a esto, en un fragmento de la entrevista del documental, Natasha nos cuenta la historia del lugar, explicando que fue construido previo a la Segunda Guerra Mundial como un sistema de ferrocarril, el cual, durante la guerra, se usó como refugio ante los ataques aéreos. Luego, dentro del túnel, el equipo se encuentra con cuartos improvisados con camas, baños con inodoros y hasta lavamanos, lo cual reafirma la idea de que el gobierno les mintió todo este tiempo, diciéndoles que no habían personas viviendo allí abajo. A continuación, el grupo utiliza unas escaleras viejas para llegar a una zona más baja del lugar y encuentran el lago subterráneo, cuya agua el gobierno pensaba reutilizar en un principio. A continuación, Natasha quiere hacer una toma hablando en primera persona a la cámara contando lo que acaban de encontrar, pero cada vez que intenta hacerlo, Tangles la detiene y pregunta si alguien está haciendo algún ruido, ya que hay algo que se le está metiendo por el micrófono. Si bien la toma termina saliendo bien, entre comillas, desde ese momento, notamos que Tangles ya no se siente tan cómodo. Siguiendo su recorrido, se encuentran con una gran campana creada para alertar los ataques aéreos durante la guerra, pero cuando Natasha la golpea para hacer una toma del sonido de la misma, Tangles vuelve a parecer incómodo y propone grabar el sonido desde otra habitación para que no se escuche tan saturado, pero esta vez, a propósito, le da los audífonos a Steve para que este monitoree la grabación y cuando la mujer vuelve a tocar la campana, si bien no sabemos hasta el momento qué fue lo que escuchó, el hombre queda totalmente atónito. Sin embargo, ni siquiera tiene tiempo para reaccionar, ya que en ese mismo momento, el cable de Tangles sale despedido con gran velocidad, como si algo o alguien se lo llevara.
Un tiempo después, durante la entrevista para el documental, Natasha dice que, en ese momento, ella creyó que Tangles le estaba jugando una broma. Luego de esto, el creador del documental le dice que ellos tienen la grabación de lo que captó el micrófono de Tangles esa noche, y por primera vez, la mujer logra escuchar lo que Tangles captó cuando ella tocó la campana y entendió por qué se puso tan incómodo. En los túneles, el resto del equipo se apresuran a buscar a Tangles, que parece haber desaparecido de un instante a otro, a la vez que comienzan a desesperarse, ya que solo les quedan 3 horas de batería a sus luces, y recordemos que, sin ellas, quedarán en total oscuridad. Después de varios minutos, el equipo encuentra una habitación cubierta con una especie de puerta de chapa, y Natasha deja la cámara en el pasillo para ayudar a correrla, y cuando ingresan a la misma, se encuentran con una habitación repleta de sangre y con la linterna de Tangles dentro, lo cual cada vez les da menos esperanzas de encontrarlo con vida. Al salir de la habitación, Natasha no encuentra la cámara donde la dejó y al encontrarla, ella jura y perjura que no la colocó en ese lugar, y debido a esto, deciden ver las grabaciones de la misma, en donde observan cómo Natasha la coloca sobre el piso en el pasillo. El equipo entra a la habitación y en ese momento, alguien desconocido levanta la cámara y desde la pequeña abertura entre el pasillo y el cuarto, los graba uno por uno. Desesperado, Peter comienza a repetir que tienen que llamar a alguien e irse, pero Steve se niega a dejar a Tangles solo. Sin embargo, Peter le dice que quien sea que tomó a Tangles y tomó esa filmación, va a tener un trabajo más difícil intentando atraparlos si permanecen juntos y buscan ayuda. Por lo tanto, los 3 comienzan a volver juntos y tras escuchar un ruido, de repente respiran aliviados al encontrarse con el guardia de seguridad a quien Natasha quiso sobornar al principio, el cual les dice que lo sigan, pero en ese momento... Posteriormente, luego de un breve descanso, el equipo continúa su camino hacia la salida, pero Peter se desespera cuando se da cuenta de que hay caminos que no están en el mapa, aunque se anima diciendo que, de todas maneras, si no encuentran la salida, pueden quedarse escondidos a la espera de que John se dé cuenta de su ausencia y envíe un equipo a rescatarlos. Sin embargo, en ese momento, Natasha les confiesa a todos que John no sabe que ellos están en ese lugar, ya que al no obtener el permiso del Departamento de Transporte e Infraestructura, John prefirió decirle que no para no arriesgarse, pero ella los trajo a ese lugar de todos modos, ya que estaba 100% segura de que conseguirían una historia increíble. Al escuchar esto, Peter comienza a insultar a Natasha de arriba a abajo, culpándola por la situación que están atravesando y diciéndole que por su culpa, Tangles probablemente esté muerto. Poco después, deben seguir avanzando y llegan al lago por el que pasaron anteriormente, lo cual les indica que están relativamente cerca de encontrar la salida, pero en ese momento escuchan el sonido de una persona que pareciera estar llorando y al enfocarla con la cámara, nos damos cuenta de que se trata del guardia de seguridad, el cual está metido en el lago con los ojos arrancados, pero eso no es lo peor. Al ver que la extraña criatura le rompe el cuello al guardia, Natasha no puede evitar lanzar un leve quejido por lo que está presenciando, quejido que la criatura escucha muy claramente y comienza a perseguirlos, teniendo que huir los 3 sin saber muy bien por dónde, cuando de pronto
Llegan a un pasillo sin salida que tiene una reja en el techo que da hacia una autopista. Todos gritan pidiendo ayuda e intenta salir, pero nadie los escucha y Natasha se desespera comenzando a gritar de forma desconsolada, por lo que Peter la calma y en un fragmento de la entrevista de Natasha en el documental, ella cuenta que en ese momento supo que todo era su culpa y no quería decepcionarlos. Dentro del túnel, Natasha logra calmarse y tras disculparse y asumir que todo es su culpa, el equipo continúa su camino topándose con una abertura en la pared que da hacia un pasillo y luego a unas escaleras. Mientras intentan subir, algo agarra las piernas de Peter e intenta llevárselo, pero Steve se da vuelta e ilumina a su amigo y esta luz ahuyenta a la criatura, por lo cual se dan cuenta de que la luz le hace daño. Por lo tanto, siguen corriendo hasta que encuentran otra abertura detrás de unas maderas en la pared y al ingresar a esa habitación, encuentran dentro 4 ojos ensangrentados que si son lo suficientemente perspicaces, sabrán que son los ojos del guardia y de Tangles. En ese momento, la luz se apaga ya que se queda sin batería y mientras Steve intenta cambiarlas lo más rápido que puede, escuchan a la criatura acercándose y de la nada, esta aparece derribando a Peter y Steve, por lo que Natasha sale corriendo desesperada del lugar. Al no tener mucha luz, Natasha, totalmente aterrada, deambula por los pasillos del lugar con su cámara, cuando de pronto escucha un ruido detrás de ella y cuando se voltea, seguido a esto, la filmación se corta regresando con Natasha que nos muestra cómo es arrastrada por la criatura hacia el lago, la cual comienza a atacarla e intenta ahogarla. Los gritos de la mujer son tan desgarradores que Steve y Peter logran oírla y van a rescatarla. Cuando ambos llegan, Peter comienza a luchar contra la criatura, mientras que Natasha y Steve aprovechan esto para salir huyendo del lugar. Luego de tanto correr, ambos llegan a la salida del túnel y Natasha, totalmente desconsolada, cree que Peter está muerto. Pero en ese momento, el mismísimo Peter llega junto a ellos gravemente herido. Seguido a esto, los tres logran salir de la entrada del personal de mantenimiento hacia la estación, donde hay gente que está transcurriendo su día normalmente. Allí, Peter cae al suelo herido y mientras Natasha sostiene su cabeza, grita pidiendo ayuda y un teléfono a la gente a su alrededor. A continuación, volvemos al principio de la película y descubrimos que la llamada al 911 fue hecha por Natasha mientras sostenía a su amigo moribundo tras salir del túnel. Posteriormente, en las entrevistas individuales, Steve cuenta que en ese momento él no se había dado cuenta de que Peter estaba muriendo y por su parte, Natasha se lamenta diciendo que se siente culpable por todo lo ocurrido. No. ¿En serio te sentís culpable? Dios mío. La película termina con el documental informándonos que Peter falleció ese día por una hemorragia interna masiva. Por su parte, Natasha fue reasignada y dejó de trabajar como periodista, mientras que Steve continúa con su trabajo de camarógrafo de noticias. Con respecto a Tangles, se nos informa que su cuerpo jamás fue encontrado y que su familia sigue esperando respuestas. Sin embargo, se menciona que la investigación de este caso hecho por la policía fue cerrado por evidencias contradictorias y que tanto los representantes del gobierno estatal como así también la policía se negaron a ser entrevistados para este documental y la película termina de esta manera.